Bueno, muchas gracias a los peces. Voy a volver a contarles, porque mientras tanto admitimos a un par de personas más, contarles que estamos dentro de esta dinámica, también que no estábamos grabando, así que les vamos a pedir disculpas a los peces, porque después, cuando vean esto, no van a estar presentados. Mil disculpas, suele suceder. Y bueno, la consigna es estar de lleno en la dinámica de Fishbowl. Estamos haciendo esta pecera, ¿de qué forma? Que nuestros peces expertos tengan las cámaras prendidas, los micrófonos también, y todos los demás, todos los que somos participantes, cámaras apagadas, micrófonos apagados. ¿Qué significa eso? Que no podemos interrumpirlos ni hacerles ningún tipo de preguntas a partir de ahora por 20 minutos. Y eso es lo que le vamos a dar a nuestros peces, 20 minutos para que hablen sobre el tema que los convocó, que es nada más ni nada menos que aquellos aprendizajes que los marcaron a fuego en el ejercicio del rol del facilitador. Y la propuesta es que sea una charla distendida, una charla de colegas, sin libretos, sin presentaciones, porque de hecho les dijimos que no las trajeran, y como si estuvieran en un café charlando entre ustedes, y nosotros tenemos la oportunidad de escucharlos, porque sería como entrar a un café y decir, miren, miren quiénes están en esa mesa, ¿de qué estarán hablando? Bueno, de eso queremos saber. En el asado que hace, que le hace... Claro, ¿viste? Ay, ¿qué hablaron? Bueno, ahora nos vamos a enterar qué hablan entre ustedes como colegas, así que vamos a empezar a marcar el tiempo a partir de unos segunditos que me estoy acomodando, 20 minutos, en pecera, peces, todo de ustedes. Pero muy bien. Che, nos dijeron que podemos hablar de cualquier cosa. Hugo, vos que venís del mundo de la educación física, ¿le asignás alguna chance al pobre Enzo Pérez esta noche como arquero de River? Porque me tiene Todas. preocupado el tema. Marce, Todas. a mí me pasa algo como a vos, esto que contabas recién, ¿no? Cómo a partir de conocer la facilitación de una manera más formal y no desde lo empírico, cómo ver muchos aprendizajes. Pero yo digo, noto un momento que fue clave, que fue cuando, más allá de lo que se trabajaba con la facilitación y que veníamos trabajando después de la formación, fue el hablar de las competencias, ¿no? Para mí fue el poner sobre un papel cosas que estábamos viviendo y estábamos trabajando y que cada uno tenía su experiencia, si se quiere, y a partir de eso es como que marca tema. Pero antes diría, el toque para mí es el entregable. Para mí eso es como decir, che, esto me abrió la cabeza de la facilitación, es dejar de ser empírico para pasar a tener algo muy claro. No sé qué dicen ustedes. Ernie. Bueno, mira. Yo la verdad, lo que aprendí del mundo de la facilitación se lo debo principalmente a los que están acá. A mí me ha tocado interactuar muchísimo con Hugo, con Ale, con Fernando Ruiz Toranzo, con Marcelo Canosa, Marcelo Torrent, que he compartido reflexiones, he compartido instancias que uno guarda y uno también aprende de los estilos, ¿no? Y el estilo es fundamental, es un elemento distintivo, y acá diero lo que dice los dos Marcelos, tanto Canosa como Torrent. Pero con el estilo y lo que uno tiene innato o lo intuitivo no alcanza. Y el hecho de que ustedes tres, junto con el resto, Miguel, Alejandro, Fernando Ruiz Toranzo, hayan tenido esta conversación de posibilidad sobre la AFP y que hoy estemos acá conversando temas, para mí es de una contribución infinita, y poder traer estas 5 distinciones, estas 5 competencias del facilitador, empezar a estructurar, empezar a ordenar, pero no desde una secuencialidad, sino más bien desde un lenguaje y una construcción del lenguaje común de qué es esto del entregable. Diferenciar entregable de realidad, diferenciar entregable de atractor, diferenciar entregable de productos intermedios que pueden o no ser parte del entregable. O sea, cuando uno empieza a crear lenguaje en una comunidad, ahí empezamos de alguna manera a hacer un doble clic o mirar con la lupa
y agregar valor, ¿no? Que me parece que mucho de nosotros está enfocado a eso. Así que, Hugo, también me gustaría escucharte a vos respecto a tus reflexiones. Me parece un punto de inflexión en la profesión, ese trabajo de las 5 competencias, la significación. Nos ordenó, nos permitió profundizar en la reflexión también de lo que es la facilitación, y creo que es uno de esos puntos que nos marcó a fuego, por lo menos a los facilitadores que venimos también de hacerlo de antes de esas 5 competencias. El entregable tiene un valor fundamental, es lo que también nos diferencia de otras profesiones. Lo que pasó en el Congreso, en nuestro primer Congreso, creo que también fue un hito que nos marcó a fuego, porque también nos desafió. Estaba en ese lugar la primera plana de la comisión directiva de la FICOP y de la COP, como coaches ontológicos, que también querían escucharnos no solamente en las ponencias, sino qué diferenciación hacíamos con el coaching ontológico. Ese fue otro gran desafío también para nosotros, ¿no? Como coaches, decir, bueno, y siendo los coaches facilitadores de aprendizajes, dónde nosotros nos poníamos y dónde diferenciábamos un rol de otro, que me sirvió a mí en lo personal también para cuando me paro frente a una organización, en una organización, para saber qué rol estoy cumpliendo. No digo que es una línea muy determinada con respecto a estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Obviamente son competencias que hacen también a nuestro trasfondo, al sujeto, que impacta en todos los roles que nosotros ejecutábamos, y que no puedes diferenciar tan abiertamente una cosa de otra, pero sí con respecto a la claridad de lo que buscas y de qué le estás aportando a la persona, a la empresa, a la organización que te convoca. Y eso para mí fue muy importante hasta acá, y creo que es un compartir, por lo que estoy escuchando. Ahora me gustaría escuchar también a Marcelo Torrent, para después empezar a ver algunas experiencias también. Él tiene una gran experiencia, vuelvo a decir, en el rubro empresarial, pero fundamentalmente familiar, que tiene su propia complejidad, ¿no? Ya cuando hay un facilitador es porque hay una complejidad presente, si no necesitarían un facilitador, pero las empresas familiares tienen una bastante particular, así que también me encantaría poder escucharla más. Bueno, gracias. Yo me encanta lo que están compartiendo. Le metería un condimento adicional. Las 5 competencias las siento como algo que le ha agregado un montón de valor a la práctica profesional. Siento el orgullo de haber participado en la co-construcción de ese diseño de gestión por competencias. Pero cuando hablo del entregable, esto que Marcelo traía, que también parece muy significativo, me parece que nos podemos quedar un cachitito a mitad de camino si no pensamos en la relación, el vínculo que el facilitador tiene que tener con el entregable. Cuando yo miro hacia atrás, antes de haberme formado, no tan empíricamente, sino más profesionalmente en esto de facilitar, me costó correrme de una relación con el entregable, como que yo era parte de la construcción de ese entregable desde un protagonismo. A ver, se me ocurrió recién cuando los escuchaba hablar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en el SIOP hablamos de la mayéutica socrática y de este origen que tenía que ver con que la mamá de Sócrates era partera? Y yo digo, bueno, en algún momento yo siento que como que somos los parteros del entregable, pero no tenemos nada que ver con la genética. O sea, no estamos metiendo ningún condimento, y eso creo que marca un diferencial. Yo vengo del mundo de la ingeniería agronómica y del asesoramiento técnico productivo. Y si bien empecé a ejercer el rol del facilitador a los ponchazos, muchas veces el entregable estaba súper claro. Lo que no estaba tan claro para mí era mi vínculo con el entregable. O sea, cuál era mi nivel de responsabilidad y de protagonismo en la elaboración de ese entregable. Para mí fue un esfuerzo tener que correrme del rol del proveedor de una solución, de un asesoramiento, de un consejo, a pararme en el rol de un facilitador para que eso apareciera, pero desde una génesis diferente a la propia. Así que lo tomo a lo del entregable, pero me gustaría meterle este foco en, ojo con el vínculo que tenemos con el entregable, ¿no? Claro. O sea que hay una historia que hace un tiempo pedí permiso y ya no necesito pedir permiso más para contarla, que es una experiencia en un ente binacional, uruguayo-argentino, que es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que me convocaron para facilitar la conversación nada más nada menos que de misión, visión en valores. Y trabajamos toda una jornada sobre misión. Es bastante interesante ver cómo
hablamos muy parecido con los uruguayos, pero hay tanta impronta cultural diferente, ¿no?, que nos diferencia, hasta en el lenguaje. Y habían trabajado con una dinámica bastante interesante, con una buena planificación, está mal que lo diga yo porque le hice yo la planificación, con una planificación que yo juzgaba buena. ¿Quién va a decir que no? Y resulta que entonces había grupos en los cuales participaban de manera mezclada, y fueron construyendo, entonces tipo 6:30 de la tarde, ya terminando la jornada, teníamos ya la misión, la habíamos trabajado en la consolidación, y nosotros solemos hacer esto, creo que la mayoría de nosotros lo hace, de que una vez que está consolidada, nos paramos y la leemos juntos por una construcción casi con orgullo, y después aplaudimos todos, wow, el trabajo que hicimos. En esto que decía Marcelo Tornón recién, ¿no?, que la génesis, la genética la pone el grupo, nosotros facilitamos aquello que está ahí. Entonces estábamos ahí y decía algo así como, en la misión tenía una parte que decía aprovechamiento de los recursos del río Uruguay. En ese momento que lo estaban diciendo, un argentino dice, no, pará, vos decís, viste, te querés morir. En el momento en que estás terminando, que ya estás diciendo, bueno, te empezás a relajar, ¿no?, bajás la Vengan tensión. los aplausos. Venían los aplausos y dice, pará, como Fantino. Dice, pará, vos me estás diciendo que vamos a poner en la misión que nos vamos a aprovechar de los recursos del río Uruguay. No lo había visto. Y salta un uruguayo y le dice, ahí el grupo binacional se componía por 5 argentinos, 5 uruguayos, un presidente que en toda la gestión de 4 años cambiaba, 2 años un argentino, 2 años un uruguayo, en este caso, en ese momento era uruguayo. Y ellos tenían una dinámica que cuando llegaban a un espacio de empate, definía el presidente, en este caso era uruguayo. Entonces un uruguayo dice, bueno, pará, ¿qué tiene de malo la palabra aprovechamiento? Y bueno, no, que nosotros la palabra aprovechamiento, no quiero que aparezca, que van a pensar que nos queremos aprovechar. Y se pusieron a conversar sobre la palabra aprovechamiento. Nos volvimos a sentar, obviamente, sentémonos, empezamos a conversar, y se habían empezado a confrontar de alguna manera con el significado de la palabra aprovechamiento. Aprovechamiento sí, aprovechamiento no, y ya la cosa tendía a ir a buscar la resolución del presidente, que ya tenía claro que la palabra aprovechamiento sí. Acá, en esa experiencia aprendí 2 cosas. Primero, a darme cuenta de que la cosa no está terminada hasta el aplauso, aunque se haya consolidado antes, porque pueden aparecer cosas después. Segundo, que para intervenir como facilitador es bueno dejar un tiempo de esa confrontación, porque la pregunta desde mi intervención fue en un momento, ¿ustedes creen que si seguimos conversando de esta manera, si palabra aprovechamiento sí o no, desde el significado, vamos a llegar a un espacio en el cual todos estemos conformes de la misión? Y la respuesta fue no. Pero ya había, como decías vos recién, Marcelo Torrent, ellos se habían apropiado, ¿no? Como la partera, como el quien daba luz. La partera simplemente lo único que hizo fue dejar que dé a luz, pero ellos habían aprovechado de esta instancia que no iban a llegar a ese espacio en común. Entonces lo que propusimos fue trabajar media hora más y ver de qué manera nosotros podíamos hacernos cargo de decir lo mismo con otras palabras. Trabajaron otra vez en conjunto y terminaron en la declaración de misión que decía, en lugar de aprovechamiento, el uso racional de los recursos. Sacaron aprovechamiento y construyeron algo nuevo, que era el uso racional de los recursos. Y el aplauso fue más fuerte porque se dieron cuenta que los argentinos iban a poner la misión abajo de la alfombra porque no la hubiesen querido mostrar porque les daba vergüenza, no se sentían representados, y que con esto estaban en paz, pero los uruguayos se sentían más identificados con el uso racional que con el aprovechamiento. Entonces esa fue una instancia que de alguna manera marcó fuego, que rescato en esto también la idea del entregable. El entregable tiene que terminar representando a las personas que nos convocan, que no puede terminar por votación en una división, te diría casi, en este caso 5-5, pero con el voto del presidente 6-5, y que no iba a ser favorable para el entregable y en definitiva para la organización que está buscando una construcción tan importante como la misión. Hugo, vos es que rescato lo que contás, cosas que a mí me venían a la cabeza cuando pensaba en este intercambio. Una es esa competencia que tenemos entre la diversidad y el tiempo en la facilitación. Pues vos lo que estás contando es un ejemplo para decir, che, cortamos y ya está, terminamos en horario, punto, nos vamos todos contentos, pero
Por otro lado es cómo queda ese entregable a futuro, con alguien que dice, yo no comparto. Y por otro lado, la otra cosa que rescato que también me parecía importante y que medio lo dijo Marcelo recién, que como que somos necesarios en esto, pero con mucha confianza en el proceso y la capacidad que tienen los grupos humanos de generar cosas que muchas veces no están, pero si vos no generás como facilitador esa tensión creativa, no aparece. Entonces, ¿cómo podés generar una tensión creativa en determinado momento para que aparezca lo que no está apareciendo? Y que le da solidez al proceso, confiando, como decía Marcelo, en que en el proceso aparece, ¿no? Esa capacidad de generar, de generación colectiva, a mí es una cosa que cada día me sorprende más. Es decir, mucha preparación, vos tenelo, pero con esa confianza en que en el proceso las cosas aparecen, ¿no? Y esto en CREA lo hemos hablado muchas veces, Marce. Es decir, y bueno, o dejarlo que el grupo lo cocina. En esa línea, esto que vos traés del proceso, también agrego otro elemento que considero distintivo dentro de un proceso de facilitación, que tiene que ver con entender cómo uno llega a ese proceso, ¿no? Y acá traigo casi, te diría, la competencia de percibir, analizar, de relevar el entorno en el cual uno va a facilitar. Entender en qué contexto, en qué ambiente, en qué entorno, con qué conversaciones uno va a llevar adelante los distintos procesos que le toca facilitar. Entonces empiezan a aparecer elementos que uno como facilitador a la hora del diseño tiene que salir a buscar. Y muchas veces no están ahí al alcance y uno tiene que salir a relevar. Y también durante el proceso van a aparecer estos imponderables, estos giros que uno no espera, y entender quién va a ser uno frente a esas situaciones. El claro ejemplo que trae Hugo es decir cómo gestionó una situación. ¿Qué hubiese pasado si Hugo, en vez de incluir esa conversación, la hubiese resistido? No, pero pará, estamos en tiempo. Vayamos cerrando, quedémonos acá. ¿Cuán sustentable hubiese sido ese entregable con ese sinsabor que quizás quede merodeando en algunos, ¿no? Yo coincido. Fíjense que cuando nosotros formamos facilitadores, hablamos de las competencias técnicas, pero también hacemos referencia a seguir desarrollando esas competencias genéricas desde la manera de ser que permitan sostener al actor facilitador en el desempeño de la competencia técnica. Y para mí hay una que es fundamental, que es el compromiso con el para qué de la facilitación, que tiene un fuerte componente de competencia genérica. El tener esa capacidad de estar presente y de no perder nunca el foco de qué es lo que propone la facilitación como práctica. Porque si no, rápidamente podemos correr el riesgo de alejarnos y empezar a de vuelta a comprometernos más con el resultado que con el proceso. Y con que lo saquemos, ya está, sale con frita, no le demos más vuelta, que se deje jorobar con la interpretación de si aprovechar al final no suena tan mal, y nos perdimos una construcción que es indispensable, porque si no eso no va a tener ningún sentido posterior. Esto de la preparación no tengo dudas, y me vuelve a sonar frases que compartimos permanentemente, ¿no? No podemos ser improvisados. Ahora aprendamos a improvisar, porque les puedo contar montones de anécdotas donde con el diseño cuasi perfecto, yo no sé si con alguno de ustedes lo compartí, creo que no, presencialmente no, pero lo hago muy cortito la anécdota, un encuentro con 70, 80 personas de ámbitos vinculados a lo agroalimentario y a organizaciones a nivel nacional, donde estaban co-construyendo algo y teníamos un diseño con 15 facilitadores, porque había como 15 mesas, y había un momento especial para trabajar en grupos previo a un break, donde los participantes de los grupos se iban a tomar un café, donde en otra salita el equipo de facilitación a toda máquina estábamos resumiendo para poder volver a presentar lo que ellos habían aportado, todo previsto así. Y uno de los anfitriones, de los organizadores, porque un flaco que estaba en la logística,
cuando yo estaba al frente explicando cómo era lo que venía y expliqué la consigna del trabajo en grupo, dice, pero antes vamos a tomar un café. Se levantaron todos y se fueron. Y me quedé yo parado ahí con los 15 facilitadores en la mesa, mirándome desesperado, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque nos cambió toda la dinámica. Bueno, esas cosas ocurren. ¿Y cómo terminó funcionando? Como dice Marce Canosa, mágicamente dijimos, bueno, pongamos el foco de vuelta, que es lo importante. Ya está, el diseño no va a ser el mismo. Bueno, salgamos, invitemos a la gente que venga con el café a la mesa, sigamos laburando, después vemos cómo hacemos para hacer el resumen. Salió fantástico. Pero la manera es volver a poner el foco en el para qué y cuál es el rol que estamos cumpliendo. Si ahí me hubiera dejado llevar, por supuesto que yo lo quería agarrar del cogote al que se me paró delante y dijo vamos a tomar el café, pero rápidamente ejercí esto del entrar y salir. Le dije, flaco, ¿quién te dijo a vos que vos podías hacer esto? No, bueno, es que yo los veía cansados, listo, ya está. Vamos a conversar con los facilitadores. Y poniendo el foco en eso se superan esas situaciones. Pero, pero es parte de lo divertido que tiene la facilitación. Vos sabés que recién decías quién tiene que ser un facilitador. Y a mí me encanta decir quién no tiene que ser un facilitador también, ¿no? Y el facilitador no debería ser parte de la complejidad, no debería alimentar la complejidad, pues justamente lo que busca es superar la complejidad, o sea, no debería ser parte. Entonces imagínate, yo me imaginaba a vos caliente, ¿no? Porque se fueron a tomar el café. Entonces cuando empezando a discutir con la gente... Que me conocí y que me caliento. Claro, una variable más de la complejidad, Claro. cuando vos deberías estar parado ahí para facilitar, inclusive eso, que es parte de la distracción o de la falta de foco, es justamente por lo que los grupos necesitan un facilitador. Si tuviesen la capacidad de trabajar concentrado, de generar la diversidad y ponerla al frente, al servicio del entregable y del resultado, no necesitarían el facilitador. Necesitan un facilitador porque justamente tienen costumbres, hay una cultura que probablemente no los ayude en la manera de conversar. Apareció Vanina, viste cuando vos ya nos habíamos perdido, ya nos habíamos olvidado. Me convertí en Vanina, la guardiana del tiempo. Una pecera. Así. Vine a tirarnos el alimento así desde arriba. Sí, para que coman y no hablen más. No, la verdad que espectacular podríamos decir, café acuático, pero vamos a seguir. Y ahora vamos a seguir proponiéndoles a los participantes que prendan sus cámaras y micrófonos, y a los peces que hagan lo contrario, que se apaguen cámaras, apaguen micrófonos, y vamos invitando a los participantes a que nos veamos. Supongo que tendrán más de una pregunta para hacer. ¿O tienen ganas de seguir escuchando? Así, si hay ganas de seguir escuchando, el tema es que van a tener que preguntar también, ¿no es cierto, Lorena? Sí, van a tener que preguntar. Y seguro que tienen muchas preguntas, no sé. Sí, me imagino que las han estado pensando. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en salas en grupos de 4, y en esos grupos de 4, que vamos a tener 10 minutos para compartir entre cada uno, vamos a como intercambiar preguntas. Ahora, el pedido es que de esa sala de 4, a lo largo de los 10 minutos, salgan como máximo 2 preguntas que les haríamos a estos peces. ¿Y de qué forma la vamos a escribir a estas preguntas? La vamos a escribir en una pizarra colaborativa. Y lo que sigue es, los participantes, vamos a armar de nuevo la pecera, así que los participantes apagamos nuestras cámaras, cerramos nuestros micrófonos, e invitamos nuevamente a los peces a formar la pecera. La propuesta ahora es contestar estas preguntas, las que puedan en el tiempo que les vamos a designar, 20 minutos, y con el mismo estilo, un estilo cada vez más de café, que de café pasa ya a un trago o una cervecita, o sea, cada vez más relajados. Así que bueno, a disfrutar estos últimos 20 minutos todos que tenemos con los expertos. Gracias. Si me dan permiso, mis queridos colegas, me parece que la primera que me gustaría empezar respondiendo es la que hace referencia a cómo empezar sin experiencia. Porque creo que es una inquietud que la escucho muchísimo cuando están certificando como facilitadores. Y la respuesta que a mí se me ocurre dar es que esto se aprende mucho haciendo. Y que no tengan miedo de meter la pata, porque la mala praxis en medicina capaz que mata a alguien. La mala praxis en facilitación, y tal vez complique un poquito más el alcanzar el entregable, pero no pasa nada. Ofrézcanse,
Hay muchos lugares donde se puede ejercer el rol de facilitador desde el liderazgo en servicio, con situaciones que tal vez no sean de las más complejas, a veces formando parte de equipos de otros facilitadores para situaciones donde hace falta formar un equipo. Sé que algunos de ustedes ya lo han vivido a eso, seguramente, pero creo que es animándose, parados en el compromiso con el para qué de la profesión y aprendiendo haciendo. Si no, no van a arrancar nunca. Si esperan tener experiencia para ofrecerse y no se ofrecen porque no la tienen, están en un círculo vicioso que les va a impedir avanzar. No le tengan miedo a la práctica. Déjame sumar a esto, Marce, que algunos tal vez no lo vivieron, porque es una práctica de los últimos años del SEOP, que es la práctica externa de facilitación. Que es una práctica que hacen los estudiantes al final del primer año, que van generalmente a una ONG a facilitar alguna conversación. Imagínense, llenos de temores, de miedos, de incertidumbres, y generalmente vuelven chochos porque vieron cómo han valorado el trabajo que hicieron sin aún haber certificado, porque todavía no habían certificado. Digo esto porque tienen competencias. Primero, confíen en las competencias que tienen. Segundo, prepárense, que ahí aparece una pregunta, prepárense como sujeto actor. Y vayan, como dice Marcelo, y vivan la experiencia y que terminen de construirse como facilitadores a partir de vivirlo, ¿no? De empezar a construirlo desde la experiencia. Agrego una cosita más cortita para pasar a la siguiente pregunta. Tienen hasta el 21 de mayo para inscribirse como facilitadores, para hacer horas de vuelo, en un concurso que se llama Innovatón, que están pidiendo facilitadores, con lo cual el lugar para acercarse a aquellos que quieran de alguna manera hacer los primeros pasos, su experiencia, es la FP. Acérquense a la FP, dejen su inquietud, y cuando se generen los espacios, porque el año pasado lo hemos hecho, de hecho acá hay algunos que han hecho horas de vuelo con procesos de facilitación propuestos por la FP el año pasado. Este año tenemos esta instancia en donde están solicitando facilitadores profesionales, y también nos interesa que se acerquen a la FP, a buscar esa inquietud, esa posibilidad. ¿Pasamos a la siguiente? Dale. Completo esta respuesta enganchando con una pregunta. Si a mí me preguntás cuáles fueron los aprendizajes, qué cosas me marcaron en mi aprendizaje, diría dos cosas. Una es tener las distinciones, la otra es mirando a otros cómo lo hacen, pero fundamentalmente los emergentes. Lo que vos no esperás es lo que a mí me han demostrado cuánto puedo aprender o no aprender de un proceso de facilitación. Y esto para remarcar que solamente haciendo experiencia puedo enfrentarme a esas situaciones que no conozco, porque cada proceso de facilitación es absolutamente distinto. Y engancho con una pregunta que vi por acá, que es ¿qué experiencia tuvieron en la negación o resistencia de algunos participantes para trabajar en el proceso de facilitación? Y esto tiene que ver con la preparación que hablábamos hace un rato, que en la medida que estás más preparado esto te sorprende menos, pero no siempre tenés todo bajo tu mirada, hay cosas que no están conocidas, y bueno, en distintas situaciones hacerme cargo de lo que está apareciendo. Y este es un emergente, ¿no? De tener en una circunstancia, en un grupo de profesionales del Estado, tener que hacer un proceso de facilitación, de capacitación, donde relevando expectativas veías un humor abajo que decir, estamos en la misma de siempre, otra vez nos viene con esta sanata, eso es lo que yo escuchaba, hasta que llega un señor que dice, espero no haber venido al pedo, ¿no? Y ahí tenés claramente una resistencia al proceso, y que es hacerse cargo de eso, ¿no? Hacerse cargo de esa situación. Y cambiar el diseño para escuchar lo que está pasando, y después ir a lo que venía, porque si hay algo en sala de algo que no se quiere hacer, ¿cómo lo tomamos? Y eso fue hablar con quienes lo habían diseñado. Es un caso, como para decir, en otro caso puedo hacer otra cosa, porque puede ser uno, ¿no? Acá era una situación general de resistencia a algo que se estaba proponiendo y decían otra vez sopa, ¿no? Marcel, ahí yo lo que buscaría sí es un equilibrio que a veces es finito y cuesta distinguirlo respecto a cómo mantener el foco en el para qué y en el compromiso declarado por los propios participantes previo a comenzar con la facilitación y la adaptación al contexto.
porque tampoco sería conveniente que te termines corriéndote, en todo caso lo volverás a mostrar. Recordemos que en la primera de las competencias un comportamiento observable es verificar que el compromiso esté o generar el que esté haciendo falta desde la pregunta, del recurso de la conversación, que tiene que ver con otra pregunta por ahí respecto a qué pasa cuando, cómo diseño cuando yo no conozco demasiado ese contexto. Bueno, para eso está el asistir en que aparezca el entregable y que realmente cubra con esas expectativas. Y para mí... Marce, no terminé de aclarar, no me corrí de donde estábamos. No, yo lo entiendo. Yo Es digo, no te sostenerlo corriste. hasta el final, pero primero lo primero. No, tal cual. Y digo, y haciéndote cargo de lo que está y no diciendo, ignorándolo, porque es parte de la complejidad que tenés que superar. Pero digo, a mí me ayuda mucho, y les digo que en las empresas familiares aparece reiteradas veces este tipo de situaciones, el volver al foco, ayudarlos a volver al foco del compromiso que dio sentido a que estemos ahí reunidos. Y a lo mejor una persona que me ha pasado, vengo sin ninguna expectativa, tal vez no me dijeron, espero no haber venido al pedo, pero sí no haber venido a la macana. Pero digo, a veces la respuesta es, ¿qué te gustaría que pase? Va a depender mucho de lo que estés dispuesto a poner. Volvamos al foco de para qué vinimos hoy acá. Y me parece que a veces es entender que el otro también está transitando una emocionalidad que tal vez le está haciendo desde lo lingüístico expresar cosas que no sostendría desde la posibilidad que le brindes de volver a conectar con su compromiso superior. Y esos momentos pasan, no hay que tenerles miedo. Me parece que hay que entender, abrazar, aceptar y transitar poniendo el foco en el para qué de esa facilitación y en la búsqueda permanente de alinearnos con eso. Muy bueno. Yo quiero sumar, me sumo primero a esto de cómo plantean el diseño cuando es un ámbito desconocido. Creo que es parte de la responsabilidad del facilitador en esa primera competencia, en la definición del entregable, hacerse de elementos que hagan el contexto con el cual se van a encontrar. Es parte de lo que yo necesito indagar antes de ir a la acción. La competencia número 1 para mí es fantástica porque es todo antes inclusive del diseño, antes de la competencia número 2, ¿no? Y lo hilo con esto de qué puede o qué puede hacer un facilitador cuando surge un conflicto que escala entre los participantes. Yo creo que hay un paso previo, que también se hace cargo de lo que hemos visto en el SEO y lo que hoy es parte de la FP, ¿no? Como propuesta, que dentro de lo que es el diseño yo también tengo lo que es el contrato social. Es decir, yo antes de arrancar una facilitación, genero y busco un contrato social de cómo vamos a participar, cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta en el momento de participar. Puedo traer una pequeña distinción, como por ejemplo el uso de la palabra plena, pero hay cosas como por ejemplo yo a veces traigo, vamos a buscar la diversidad, esto lo hago yo habitualmente, ¿no? Lo que vamos a buscar es la posibilidad en la diversidad, porque lo que sabe cada uno ya lo sabe, y la posibilidad está en lo que no sabemos, en lo que sabe el otro, lo que el otro tiene como idea, como propuesta. Entonces lo que le propongo como contrato social es que en el momento de intervenir, donde por ejemplo Hernán dice algo y Marcelo Torrent después tiene una idea diferente, que no arranque diciendo no estoy de acuerdo, sino que arranque diciendo algo así, reconociendo la mirada de Hernán y pudiendo dar su propia mirada. Esta pequeña introducción lo que permite es que las personas ya de alguna manera entiendan el contexto que estamos presentando, y en el caso de que después, aún así, para poder volver a encontrarnos y encauzar la conversación hacia el espacio productivo que nos lleva al entregable. Pero es difícil, si no me hice cargo antes, proponer una conversación, y como no hay un compromiso de parte de ellos de hablar de una manera determinada, probablemente habiendo escalado ya emocionalmente sea mucho más complejo. Interesantísimo, Hugo. Si les parece, tomo la pregunta, ¿cómo vivieron el juego de roles consultor, asesor, facilitador o coach en la profesión? Y lo que les voy a compartir es una mirada, después cada uno la tomará en función que le haga sentido o no. Para mí esos roles pertenecen a una misma identidad que es uno. A mí cuando me llaman, a veces me llaman desde un rol específico o a veces me llaman a Hernán Satorre. Y desde ese lugar de Hernán Satorre, en función del proceso que haya que encarar, en esa construcción y en ese diseño,
justamente se pactan los distintos roles en los distintos momentos. Entonces, por momentos me encontraré de alguna manera en el rol de formador y estaré trayendo distinciones que considero que son pertinentes para el proceso de facilitación. Por momentos también, quizás antes de entrar al proceso de facilitación, tenga alguna conversación de coaching para ver si hay alguna estructura de juicios limitantes que puedan llegar a entorpecer o limitar el avance o la realización de acciones, con lo cual nunca pierdo la capacidad de cambiar de sombreros teniendo en claro los límites de cada uno de los roles. Lo que no puede pasar es confundir roles y estar en un proceso de facilitación parado como consultor, por ejemplo, diciéndoles lo que tienen que hacer. Entonces, cuando uno adquiere las competencias para entender los límites entre un rol y otro, es donde uno se puede mover y nadar como un pez, valga la redundancia, ya que estamos adentro de una pecera, ¿sí? Pero es ahí recién cuando uno se tiene que empezar a dar los permisos, entendiendo bien los alcances, las responsabilidades y las funciones de cada uno de los roles para moverse y nadar cómodamente. Me gustaría que complementen ustedes si tienen alguna mirada distinta, que las pueda ver, por supuesto. No, yo comparto eso, inclusive he necesitado en algún momento hacerlo explícito, ¿no? En situación de estar facilitando y que me digan, bueno, dado tu expertise, ¿vos qué opinás? ¿No? Y decir, correrme de esa situación por el compromiso con la facilitación y porque en determinados momentos sabés que movés la aguja, ¿no? Y no es lo que estás, no es mi rol en ese caso, ¿no? Pero es un ejercicio personal eso también, ¿eh? O sea, es interesante tenerlo presente, poder, pero vivirlo a veces lleva esto pararse en las competencias genéricas, que es algo que también vas creciendo en la medida en que tenés más actividad también. Sí, yo me sumo a esto. O sea, en lo personal elijo no alternar en ámbitos donde facilito con un rol de consultor. De hecho, cada vez me atrae y me divierte menos la consultoría y me atrae y me provoca más pasión en la facilitación. Sí, creo que hay una alternancia entre la facilitación y el coaching, tal cual lo planteaste, Hernán, que a veces es previo y a veces es durante, porque me ha tocado muchas veces ofrecer coaching personal en un ámbito de facilitación donde algunas de estas cuestiones que desbordan desde lo emocional en una reunión de facilitación ameritan tal vez conversar sobre juicios limitantes que están impidiendo que una persona participe alineada con su compromiso que está declarado y que es visible, pero que no lo está pudiendo llevar adelante. Entonces me parece que ese es un plus que a veces los facilitadores que somos coaches ontológicos podemos cumplir ese rol de coach sin corrernos, sin entrar en conflicto en absoluto con nuestro compromiso con el entregable y con el rol de facilitador. Pero propongo y distingo y hago explícito, como dice Marcelo, cuando estoy haciendo una cosa y cuando estoy haciendo la otra. La del consultor, ponerme y sacarme el sombrero de consultor en una tarea de facilitación, sinceramente la veo, en mi caso personal, altamente compleja y la evito. Prefiero directamente no ofrecer mi mirada desde la expertise técnico en un tema, sino ponerme el sombrero de facilitador y abrazar ese rol y mantenerme ahí. ¿Puedo sumar algo a esta pregunta? Sé que hay varias más, pero me parece tan importante, y uno de los roles que no aparece ahí es el de moderador. Y antes de las 5 competencias, y que nos dé tanta claridad esas 5 competencias, yo veía mucho en la facilitación y facilitadores que lo que estaban haciendo era moderar un espacio. Es como hacían circular la palabra y simplemente se limitaban a esto, sin tomar responsabilidad del entregable, sin tomar responsabilidad de que las cosas sucedan, de generar el contexto. Así que lo sumo a esa pregunta, esto de que facilitar no es igual a moderar. Totalmente. Y voy a hacer doble clic para profundizar un tema. Comparto 100% con lo que dijeron. Donde a veces me hallo en lo personal, en algunos casos puntuales con algunas empresas, en donde yo ya vengo realizando procesos de consultoría o asesoramiento, que me invitan a, sin saber lo que es la facilitación, me invitan a una coordinación de acciones distintas, que yo la interpreto como facilitación, es cuando de alguna manera asistís a la persona en el entregable.
Entonces, en esa primera conversación, la persona capaz que te propone un objetivo que vos a través, al principio de la pregunta, lo haces reflexionar y terminás diciendo, mira, yo lo encararía por acá, ¿por qué primero no hacemos esta etapa y después avanzamos, si esto sale bien, en una segunda o tercera etapa? Sin ir más lejos, hoy me tocó una conversación con una empresa en donde me planteaban llevar adelante un proceso de reingeniería o reestructuración organizacional de roles, funciones, o sea, cambiar el organigrama, y había una situación de conflicto previo, que lo que yo les propuse es, antes de avanzar en ese organigrama, conversemos sobre el conflicto previo, porque si no el organigrama no va a solucionar el conflicto de fondo que hay. Y eso ellos quizás jamás lo hubiesen traído a la conversación, pero dado que yo estoy desde otro rol acompañándolos, conozco de ese conflicto y frente al pedido de llevar adelante un proceso de capacitación, pude cambiar el sombrero en ese momento para entrar en una conversación, hacerles una propuesta que les hizo sentido y tomaron, ¿sí? Pero esto también, desde el rol de facilitadores, no aceptar el entregable si uno no lo tiene claro o vos sentís que no está claro en ellos tampoco, porque si no vas a tener que comprometerte a llevar un producto que quizás no es el producto que ellos esperan o no está consensuado por todos los tomadores de decisión, que ese es el entregable al cual quieren llegar. Pero bueno, hay un montón de variantes y casos muy específicos, pero me parece que la idea está. ¿Pasamos con otra pregunta, les parece, o quieren aportar algo en este sentido? No, solo que sigamos valorando el recurso del arte de preguntar, sobre todo de las preguntas funcionales a la facilitación. Para mí eso fue clave. La pregunta puede ser la misma, el fondo y la intención de la pregunta puede ser totalmente distinta. Yo puedo hacer una pregunta claramente que desde un rol de consultor le estaría haciendo para diagnosticar y brindar mi mejor opinión, pero cuando facilito no lo hago. Esa misma pregunta la estoy haciendo desde el generar un proceso de reflexión o desde informarme, dado que hay preguntas informativas que son funcionales a un facilitador. Digo, me parece que no soslayen esto, o sea, si creen que todavía les falta experiencia, practiquen eso. Sería una buena manera de seguir fortaleciendo nuestras habilidades, ¿no? Como facilitadores y como coaches, la habilidad para preguntar de manera poderosa tenemos que seguirle entrenando permanentemente. Bien, ¿con qué seguimos? Yo veo dos preguntas que hay una que me parece que puede ser interesante contestarlas, es cuando sumás al equipo a alguien más o cuando agrandás el equipo, ¿no? Y yo veo ahí dos circunstancias que me vienen ahora a la cabeza. La primera es esto que planteamos antes en la conversación, lo que tiene que ver con los estilos. El ser consciente del valor de los estilos y que en muchas circunstancias es necesario complementarse de los estilos, ¿no? Y que estás aumentando como la posibilidad de acción. Y la otra situación es que, claro, cuanto más personas vas a estar trabajando en una facilitación, necesitas un mayor posibilidad de que aparezca la diversidad y puedan participar. La necesidad de trabajar en grupos nos hace como obligatorio, casi no, sin decir obligatorio, pero hace necesario trabajar con equipo. Y ahí el desafío es que el equipo entre alineado y juegue alineado, ¿no? Porque recién decíamos, ¿cómo puedo cambiar un proceso en el medio? En la medida en que somos más, es más difícil pegar volantazos, ¿no? Tenés que tener un gran trabajo de equipo previo y durante como para poder tener esa cintura de facilitación y que todos vayan por el mismo lado, ¿no? Decía, alineación y a la vez mucha coordinación. Muy bien. Hay una pregunta que me parece que creo que estuvo respondida, pero por las dudas, para no dejar ese espacio de vida. Esta de cómo ofrecer la facilitación en organizaciones que no conocen del tema. Entiendo que la pregunta es que no conocen de lo que es la propuesta de la facilitación. Pasa mucho en las empresas familiares, que para mí es casi ineludible el generar un poquitito de brindar un marco conceptual, no con la finalidad de asesorar,
pero sí con generar un idioma común, un idioma compartido. Pásate igual con otras organizaciones, ¿no? Te llaman para que facilites el diseño de un plan estratégico para alcanzar una determinada visión, y yo por lo menos chequeo que todos estén entendiendo lo mismo cuando van a construir una visión, de qué hablan cuando hablan de visión, lo mismo de plan estratégico. Me parece que no hay que tenerle miedo a hacer un poquitito de teaching. El equilibrio sería que no terminemos siendo capacitadores, que terminemos haciendo el uso de esos recursos necesarios para poder después entrar a una tarea de facilitación. Pero no le tengan miedo, eso se prepara y se diseña en función de ese contexto, de si saben o no saben qué es lo que vas a hacer y de qué se trata lo que van a hacer. Ahí aparecieron las dueñas de la pecera, así que... Las dueñas de la pecera. Sí, ya hemos cumplido los 20 minutos, no queda más. Bien a tiempo, justo, no es que ni más ni Sí, menos. sí, puntillosos. Bueno, Lola, te doy la palabra a vos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a estos peces que la verdad nos han brindado toda su experiencia, su trayectoria, pero lo más importante es que nos han animado un poco a ponerle el cuerpo a esta hermosa profesión, pero también con el compromiso de que hay que formarse, que hay que digamos, hacer calle, ¿sí? Pero también con esto de preguntar, digamos, de hacer uso de la pregunta que tanto nos hemos sido entrenados. Y bueno, un montón de cosas, un montón de reflexiones, pero no quiero yo ahondar en mis reflexiones. Lo que más me gustó es eso, cómo cómo compartieron su experiencia y todo su saber con nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, ¿sí? Porque ya dijimos que sos directivo del CEOP, pero bueno, les contamos a los participantes que Hugo también va a dictar un diplomado para aquellos coach profesionales que quieran certificarse como facilitadores profesionales. Así que bueno, está bueno que lo sepan. Gracias, Marcelo. Permitime simplemente, Lore, Sí, una corrección en el lenguaje. No es un diplomado, es perdón. un postítulo. No, está bien, es un postítulo que damos con Alejandro Martillán ya del año pasado, que lo hicimos con la escuela ELAC de Daniel Rosales, para coaches que son certificados y que quieren acceder a las herramientas de la facilitación, y entonces le damos esta posibilidad desde el postítulo a acceder a esta hermosa profesión con competencias que ya tienen, que son comunes, como el arte de preguntar que trajo Marcelo, pero que no tienen otras competencias como la que hemos compartido hoy aquí. Perdón, buenísimo. Lore. No, buenísimo. Gracias a los de postítulo y diplomado, no tenía esa distinción que era tan diferente. Bueno, gracias, Marcelo Torrent, también directivo del CEOP, y también les contamos que él está a cargo de lo que es el postítulo en facilitación profesional en la complejidad organizacional. Nada más y nada menos en este mundo buca o Para no meter la pata, ese es Marce Canosa, ¿eh? Ese es Marce pero no hay Canosa, problema. sí. Ay, Dios mío, pero por Dios. No, tranqui. Estoy con el otro calvo. Es que bueno, está así, los pescados se mueven adentro de la pecera y se empieza a armar lío. Sí, eso porque no me conozco tanto. Marcelo Canosa, tal cual, Marcelo. Vos, Torrent, estabas en empresa familiar. Así que gracias, Marcelo. Es un tema interesantísimo, la complejidad organizacional, dificilísimo en este mundo que está tan cambiante. Vani, agradece vos, así yo no me sigo equivocando en las distinciones, porque claro... Bueno, vamos con el otro Marcelo, Marcelo Torrent. No te equivoques justamente vos, ¿eh? No, yo no me puedo equivocar porque estoy cursando casualmente lo que les voy a contar, aparte de ser directores y demás, todos, salvo, no todos, me parece, no quiero tampoco meter la pata en esto, pero sí contarles que Marcelo Torrent en este momento está dictando un curso, quiero dar bien el nombre, en realidad es una capacitación sobre facilitación profesional en empresas familiares. Ya estamos casi terminando, pero les cuento que está el Segunda versión. De que, ¿cómo? Segunda versión próxima. Claro, para en la segunda mitad de año actualizarse porque se viene la repetición. Después tenemos también a para agradecerle y para contarle que junto a Marcelo Torrent, y en esto queremos hacer... Canosa. Che, me contás lo de familia y lo doy yo, Marcelo. Dale.
No, realmente no sé si fue una buena idea que nosotras dijéramos lo que ustedes están haciendo. Pero bueno, ya a esta altura tenemos que reconocerlo, que tenemos que seguir. Bueno, Hernán Satorre con Marcelo Canosa. Lo que está haciendo es, por un lado, el postítulo en facilitación profesional en complejidad organizacional, y también el programa de formación del arte de saber preguntar, que se también lo está dictando en este momento, pero que también parecería, se viene, yo digo como si fuera, parecería que se viene uno segundo en la segunda mitad del año. Así que bueno, después de esto, si se entendió, vuélvanlo a escuchar porque está grabado, si no pregunten a la FP, y por ahí van a tener mejor información. Decirles que les agradecemos por haberse tomado este tiempo, que hasta aquí estaría la parte de ustedes más importante, pero no por eso la más necesaria. Entonces los invitamos a quedarse con lo que sigue. Que por ahí sí compartimos. Acá tenemos, gracias a nuestros peces. Por lo menos nos equivocamos los nombres acá, ¿viste? Porque Zoom lo puso. Bueno, contarles también a todos los participantes que les vamos a mandar el link de toda esta presentación con los pasos, y donde van a tener la foto de nuestra pecera con nuestros peces.